Ya, chiquillos, como les decía, vamos a hacer un repaso hoy día para la evaluación, que es el día miércoles, no se les olvide. Miércoles 18 es la prueba de ciencias naturales. Ya. ¿Qué va a constar el repaso? De ahora primero vamos a ver la prueba formativa, ¿cierto? Que la gran mayoría hizo. Y recuerden que la prueba formativa, chiquillos, era sin nota, y la importancia de eso era que ahí van preguntas fundamentales para la prueba. ¿Ya? Por ejemplo, dice así, la número 1, eran 10 preguntas. Dice, si dejo de fumar, ¿qué ocurre los 20 minutos después? Y eso era una imagen que yo les puse en un Power así, exacta de lo que ocurría. Y en este caso, 20 minutos después, si una persona fumadora deja de fumar, ¿cierto? 20 minutos, lo que ocurre es descenso del ritmo cardíaco y la presión sanguínea. ¿Por qué? Porque recuerden que la nicotina y todos los químicos negativos que tiene el cigarrillo, ¿cierto?, hacen que el corazón se acelere. ¿Diga descenso de qué? Descenso del flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo es cuando va así, el flujo va en una dirección, cuando fluye. Sí, cuando fluye la sangre. Exactamente, cuando va hacia un lado. ¿Y qué ocurre cuando las personas fuman? Obviamente el flujo sanguíneo se vuelve más lento, ¿ya? Y al volverse más lento, la sangre no llega al 100% oxigenada a nuestro cuerpo, por lo tanto, por eso se relaciona, ¿cierto?, el tema del cigarrillo con problemas de la respiración, ¿ya? Porque la sangre oxigenada, es decir, con oxígeno, no llega directamente a todo el cuerpo, ¿sí? Tiene como problemas para llegar. Y por eso, eso es lo que ocurre 20 minutos después de fumar, ¿sí? Si una persona 20 minutos dejó de fumar, va a ocurrir eso, empieza a ponerse en normalidad el cuerpo, ¿ya? Después decía, con respecto, bueno, salía una imagen que decía con respecto a la imagen anterior, ¿cuál de los dos es un pulmón de un fumador? Había un pulmón. Y tenemos el pulmón normal. Era como rosita, rojo y otro Eso era negrísimo. Y el otro era negro y chiquito. Ya, pero tranquilo, espérame, sí, espérame. La cosa parecía podrida, estaba negro con un verde oscuro y era más pequeño, estaba... Ya, mira, bien como dice el Nixon, obviamente el pulmón sano, sin fumar, va a ser, ¿cierto?, medio rosa, ¿sí? Va a ser grande, es decir, en estado normal, versus los pulmones, ¿cierto?, que están de un fumador, por lo general se achican. Se achican, ¿cierto?, y adquieren un color negro. ¿Por qué adquieren un color negro? Ustedes vieron cuando yo hice un video experimental, ¿cierto? Espera un poquito. Hice un video experimental que se llamaba La botella fumadora. No sé si lo vieron. no. Sí, lo voy a buscar al tiro y se lo muestro. ¿Por qué les voy a mostrar este video? Porque en ese video yo les evidencio, no es que salga fumando en el video, pero yo les evidencio con un cigarrillo, ¿cierto?, por qué los pulmones después se ponen de este color. Así que denme un segundo. Para mí se pudre. No precisamente que se pudre, sino Como que si se tiñen. Se ahogaran. Sí, se ahogan, pero se tiñen. quemaran. Se tiñen. Ya, denme un segundo que lo voy a buscar al tiro. Es como si ya no le entrara el aire. Claro, Le entra por poquito. exactamente, le entra poco. Déjenme buscarlo. Se lo muestro al tiro. Acá está. Por ejemplo, la ampolleta para funcionar. Ya. Y a ver si lo ven ahí. Sí. Fíjense los materiales. No escucho bien. Ya, pero Y de ver. les estoy mostrando los materiales. Me imagino. Lo voy a hacer. Moa. Necesito la botella, obviamente el cigarro, ¿cierto? Lo voy a Para traer. entrar. Cortacartón para cortar la tapa. Algodón. Pensé que era... Pan. Muestra. Sí. ¿Para qué se hace la perforación? Para meter el cigarro. Y la perforación tiene que ser chiquitita para que el cigarro caiga justo y no salga el humo o el aire por el lado. Me imagino... Ya. Miren así.
De hecho, en este video tuve un error en un fail que les voy a mostrar. En la parte donde está la tapa se coloca un algodón. Ah, ya. Ahí está, ¿ven? El algodón son nuestros pulmones. Hice un fail porque se me cae en una, miren. Miren, ahora se hace una perforación en la botella abajo. Nuestro cigarrillo. Ahí. A ver, ahí se me cayó. Eso no tenía que pasar. No. El algodón tenía que quedarse arriba. A ver, tengo que escuchar. ¿Por qué no tiró todo el agua antes? Fíjense ahora, bueno, lo hice de nuevo después y puse el algodón donde debería estar. Ahora Y fíjense, miren. se ve que tiene un poco de agua. Miren. Lo que hice ahí era que ya puse el algodón y empecé a apretar la botella, cosa que el agua empezara a salir por el hoyito. Y cuando yo hacía eso, estaba haciendo como la referencia cuando el pulmón hace... Cuando respira y cuando absorbe, en este caso, cuando absorbe el humo del cigarro. Voy a mostrar cómo queda el algodón. Recuerden que el algodón es la simulación de los pulmones. Está como quemado. Quedó manchado, manchadísimo, manchado. No está quemado, está manchado. ¿Ya? Pero blanco, yo pensé que era celeste. No, era blanco. Algodón blanco. Era blanco. Se veía celeste. Horrible. Quedó asqueroso, ¿cierto? Ya. Ese video, chiquillos. Parece manzarro. Ya, fíjate, ese video lo que evidencia, chiquillos, es cómo el cigarrillo con todos sus componentes tóxicos tiñe los pulmones. Por eso, cuando yo les mostraba en la imagen de la prueba, los pulmones de un fumador se ven más contraídos y negros y de colores, ¿no? Y secos, exactamente. Entonces, esa es la explicación. ¿Por qué? Porque el cigarrillo tiene sustancias tóxicas y que tiñen esto. Recuerden que no solamente tiene nicotina, tiene alquitrán, tiene veneno de ratas, tiene líquido que se utiliza para la pintura, etc. Tiene muchas partes malísimas, ¿ya? Ya, sigamos. Después dice así, en la prueba decía, ¿qué químico del cigarrillo es el que produce adicción? La nicotina. La nicotina, chiquillos, es lo que produce la adicción. Porque yo le puse alquitrán, monóxido de carbono, eso sí lo contiene. Pero cálmese, espérese, que te voy a dejar hablar, tranquila. Eso sí lo contiene, pero no es la causa de la adicción. Tal cual. Lo contiene, pero no es la causa de la adicción. Ahora sí, ya. Estaba bromeando con mi mamá diciendo, cuando estábamos leyendo esa pregunta no, yo creo que es de nicotina, no creo que alguien sea adicto al alquitrán. Puede ser, quién sabe. Hay adicciones bastante extrañas, ¿cierto? Exactamente. Ya, vamos con la siguiente. A mí me gusta el olor a motor de auto. A mí igual. Bueno, ahí tenemos cosas, distintos gustos. Ya. Ahora pasamos, ya dejamos el tema del cigarrillo, ¿cierto? Ahora pasamos a lo que son las células y que de hecho ese es como el gran fuerte de la prueba. O sea, la mayor cantidad de preguntas va a estar orientado a las células. Dice así, ¿qué son los organismos unicelulares? Que solo tenían una célula. ¿Y por qué? Fíjense. Porque se llama único. Unicelulares. Sí. Celulares quiere decir de Celular, celular. De uno. Listo. Listo. Jamás. Celulares puede ser una celular, pero... Listo. No, pues aquí hablamos de célula a célula. No pensemos en célula. De unidad. Ya.
¿Qué es el material genético? Yo siempre he dicho que el material genético es lo mismo que el ADN. ¿Ya? Y el ADN es súper importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nos identifica, nos da nuestras características y todo tiene ADN, hasta los virus. ¿Ya? Siguiente dice, ¿qué es una célula? Facilísimo. Recuerden que la célula es la unidad estructural y funcional. ¿Por qué estructural y funcional? Porque es la estructura de nuestro cuerpo. Y es funcional porque toda célula cumple una función. Cada ser vivo tiene, sí o sí un ser vivo tiene que tener una célula. Exactamente. Por ejemplo, los árboles, las plantas. Exactamente, todo tiene célula. Muy bien. Las bacterias. Entonces fíjense que yo les puse en comparación, les puse otras alternativas que eran casi parecidas, pero había palabras que están mal y son distractores. Espérenme. Dice que la célula es el órgano estructural del ser humano. Está todo igual, pero cuando me dice órgano, no. Porque el órgano, cálmese, el órgano está compuesto de millones de células. El órgano contiene células, pero no es que una célula sea un órgano. El órgano es, por ejemplo, los pulmones, el hígado. Exactamente. Y el otro dice, es el sistema estructural. No es el sistema, porque es la unidad, es uno. Una célula es uno. Yo dije, ser humano, no, listo, esa no es. Muy bien. Todos los seres vivos. Que ahí uno se puede confundir. Y tampoco su estructura. Sí, uno se puede confundir porque, claro, el ser humano tiene células. Pero siempre tienen que pensar que no es una unidad, sino que tenemos millones, ¿ya? Después dice, ¿qué es un organismo pluricelular? Lo contrario a pluri es varios, plural. Fácil. Dos o más. Por ejemplo, yo les puedo poner una alternativa, contiene solo 2 células, ese es un distractor porque es 2 o más. Sí, no son solo 2, 2 o más. Sí, yo vi más de 2. Eso es un distractor. Exacto. Menos de 2 células o 2 células. Exacto. Más de 2 células. ¿Cuál es la principal característica de una célula procarionte? La principal característica era que, recuerden que una procarionte no tenía núcleo y la eucarionte sí tenía núcleo. ¿Cuál es la principal característica? Que no tiene núcleo. Por lo tanto, su ADN está libre en el citoplasma, en cambio en la eucarionte está compacto en el núcleo. ¿Ya? Profe, por ejemplo, usted también nos preguntó que cuál era la célula que más podía dar virus, bacterias, y era el procarionte. Exactamente, de hecho esa es la pregunta que viene, dice, más o menos así. Las bacterias corresponden a un tipo de célula procarionte, porque acuérdense que Está más liberada que los recuerden que yo les dije que la principal célula procarionte era la bacteria. Sí, yo cuando me dicen una célula sin núcleo me imagino una bacteria. Exactamente. Y las formas de la bacteria, recuerden que eran de cocos, bacilos, que eran como medio así, espirales, etc. era como así. Sí, Para mí esa pregunta era muy fácil. facilísima. Porque yo estaba dibujando seres vivos y tocaron las bacterias. Maravilloso. Y nunca se me iba a olvidar que una bacteria se llamaba cocos. Maravilloso, ya. Dice la última pregunta, ¿cuál es la característica principal de la célula eucarionte? Que posee núcleo. Exactamente, versus la otra. ¿Ya? Esa era la prueba de... ¿Cómo? ¿Subieron YouTube el video? Sí. ¿Cuál es su canal? Mi canal, mi nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cómo te Hasta con mi mail es María J. Rico. María J. Rico. Ya. Bueno, pero... Ya, entonces Mándalo por el grupo. Ya. Yo te iba a decir que tú lo mandaras. voy a hacer ahora, chiquillos, un mapa conceptual. No voy a escribir nada más, solo un mapa conceptual de el resumen de la célula, para que nos quede más claro aún. Entonces, tenemos el concepto principal. ¿Lo hacemos? Sí. Célula. Ese es mi concepto principal. ¿Se hace bajo el título? Ay, de lo que tiene. Sí, abajito, célula. Primero tenemos que decir, vamos a decir hacia el lado, que la célula, ¿cierto? En este caso, posee 3 características o 3 estructuras que tienen que
sí o sí en todas las células. 3 estructuras. Así lo ves. ¿Qué es? Primero, la membrana plasmática, ¿cierto? Membrana plasmática. Sí o sí. Lo otro, material genético. Sí, por siempre. Sí o sí, ¿cierto? Siempre va a tener ADN, si no. Exacto. Si no, sería Genético, célula. exactamente, ADN. ¿Ya? Y por último, el citoplasma. Que el citoplasma es lo que contiene a estas cosas que eran los organelos. Citoplasma. Y Esas son las estructuras principales. ¿Ya? Estructuras principales. Tenemos, vamos a poner para el otro lado, que la célula realiza 3 funciones. No, primero vamos ¿puedo a... poner solo ADN en vez de material genético? Por supuesto. Ya que no me alcanzaba. Realiza 3 funciones. Y estas funciones, chiquillos, son funciones vitales para la célula. Primero, la reproducción. Obvio, se tiene que reproducir. ¿Y cómo se reproduce? Una sola célula se divide. Exactamente. Que es asexual. Muy bien, Nixon. Entonces le vamos a colocar ahí. Vi un meme que decía: bienvenido a biología, donde multiplicación y división son lo mismo. Ya, reproducción. Después tenemos la nutrición, que es cuando la célula se alimenta. Perfecto. Nutrición. Y lo último es la relación, que en este caso es cuando la célula es específica y se une con su célula específica. Por ejemplo, las células del sistema digestivo se van a ir con la del digestivo, no se puede mezclar con la del respiratorio porque tiene que irse, ¿cierto?, con la Sería raro. No funcionaría la célula porque no tiene función de sistema respiratorio. ¿Ok? Entonces ahí tenemos partes principales, ¿cierto?, de la célula. También tenemos, ¿cierto?, que una célula, vamos a hacer aquí por abajo, así que lo puedo hacer. Vamos a colocar abajito nomás. Tenemos que una célula puede ser unicelular o pluricelular, ¿cierto? ¿Consultamos primero para arriba? No, para arriba no. Ya, porque no tengo. Ya, puede ser unicelular o pluricelular. ¿Ok? Ya. Bajamos. Ahora sí. Vamos a ver que se pueden clasificar en 2 tipos. Vamos a colocar su clasificación. ¿Eucarionte y procarionte? Perfecto. Clasificación. Tenemos a la procarionte. Procarionte, ¿cierto? Y tenemos a la eucarionte. Procarionte y eucarionte, ¿correcto? Sí. En la procarionte tenemos una característica en particular que es sin núcleo. Sí, y la otra tenía núcleo. Exactamente. Y la eucarionte es con núcleo. ¿Ya? Con respecto a la procarionte. Solo cambia que una empieza con eu y la otra con pro. Ajá. Con respecto a la procarionte podemos encontrar principalmente ¿a quién? A las bacterias. Sí. A las bacterias, ¿cierto? Que en este caso son más o menos así. Yo me imagino una bacteria, un cuerpo Es largo. horrible. No sé, yo me imagino una bacteria, un cuerpo largo y alargado que tiene como unos piecitos. Como una colita. Claro, sí, que una se llaman fimbrias, que son como las patitas, puntitas. Eso. Y aquí adentro, así, está el material genético. Efectivamente, ¿Hay que dibujar eso? Si usted quiere. Ya, y en la eucarionte teníamos a la... porque puede ser cualquier
En la eucarionte teníamos a la célula animal. Animal y vegetal. Exactamente. Y célula vegetal. Los hongos tienen... ¿De qué células son? Vegetal. Porque es característico de las plantas, aunque sea del reino fungi. ¿Ya? Animal. Y las algas también vegetales. Vamos a colocar aquí entre medio una flecha así, que vamos a poner que ambos poseen organelos. ¿Ya? Organelos. Recuerden que los organelos son todo lo que contiene la célula. ¿Ok? La célula animal, como bien decíamos, ¿cierto? Es característica ¿de quién? De los seres vivos. Sí, Como por ejemplo, el ser humano. Pero todos son seres vivos, ¿no? Espérame. Sí, mejor vamos a colocarlo más específico. Ser humano, animales. Animal de animales y vegetal del resto de reinos. Ser humano y animales. Animales, ¿cierto? Puede ser de cualquier tipo de animal. Y en el caso de la vegetal eran las plantas. ¿Sí? De las plantas. ¿Ok? ¿Qué más podemos poner? En el caso vegetal eran de las plantas. ¿Sí? Las plantas tienen un organelo que no tienen las células animales, que es el cloroplasto. Cloroplasto. Y el cloroplasto, chiquillos, es tan importante porque es el encargado de la fotosíntesis. Vamos a poner acá abajo. Y eso lo hace... Espérenme. Y eso lo hace diferente a esta, porque el ser humano no puede realizar la fotosíntesis. Recuerde que la fotosíntesis es cuando la planta produce su propio alimento a través de ¿qué cosa? De la hoja. Sí, hay gente loca que piensa que son plantas y vive del sol. Puede ser. ¿Ya? La mayoría se ha muerto, pero hay gente que sigue vivo mágicamente. Entonces, ¿qué otra cosa podemos sacar de acá? Que la célula... ya lo puse. Esa La célula vegetal no solo son plantas, también son el reino fungi. En general. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué otra cosa más podemos colocar? Los organelos, chiquillos, son varios en realidad. Ya ustedes saben, voy a hacer como una línea para acá. Pucha, no tengo para allá. No, Yo no tengo espacio para dibujar. Ya, aquí nomás. Yo voy a hacer la otra cara. Aquí nomás voy a hacer lo de las casas más abajo y ya está. voy al tiro. ¿Sabes qué voy a hacer aquí? Yo voy a hacer la otra página. Sí, háganlo como ustedes quieran, pero que se les entienda. ¿Ya? Eso es lo importante. Para no cambiarles los... Ya. Entre los organelos importantes tenemos a los ribosomas, las mitocondrias. Esa, no me salía el nombre. La mitocondria es una de las más importantes, chiquillos, porque produce la energía del cuerpo, que es más conocida como ATP. ¿Cierto? La energía del cuerpo. El ATP se utiliza la energía que uno tiene. Por ejemplo, yo les decía de dónde nosotros sacamos el ATP de los alimentos, ¿cierto? Cuando uno come, obviamente tiene energía. Por ejemplo, hay gente que hace ayuna y se siente sin energía, ¿cierto? Se siente más cansado, etcétera, etcétera. Tuve todo el tiempo pensando en cómo se llamaba la Por ejemplo, yo que cuando me tengo que operar de mi ojo, que me han operado 5 veces, ¿Ya? tengo que hacer siempre ayuna como de 8 a 11 horas. Ya, sí, eso es porque
se supone que el cuerpo cuando lo van a operar, intervenir, no tiene que tener el proceso digestivo, No. porque eso puede interferir en la operación. Sí, sí. ¿Ya? No, pero yo me siento así como, no sé, quiero puro dormir. Quiero puro dormir, sí, es verdad. Fíjense que por eso es tan importante, chiquillos, el tema de la energía. Y por eso les digo que en este caso, ¿cierto? Los organelos son importantes y sobre todo las mitocondrias, ¿ya? Tengo un cachito. Entonces, barrer el dibujo bien acá. Va a poner Se me apagó el computador, así lo voy a dar acá. ¿Va a poner otro organelo? Sí. Ya, excelente. No tengo espacio. Núcleo. Ah, Núcleo. También tenemos al nucleolo. el núcleo es un ¿Cierto? organelo. Tenemos ribosoma, mitocondrias, las vacuolas. Recuerden que ¿Las qué? vacuolas, que el cloroplasto tiene una que se llama la gran vacuola y el cloroplasto, la célula vegetal, y el animal era la vacuola más pequeña, que era una cosita así. Y en el caso de la célula vegetal, la vacuola de ellos es así. Ocupa casi toda la célula. Está gordita. El aparato de Golgi. Aparato de Golgi. ¿Cierto? Teníamos también en los retículos, ¿se acuerdan? Endoplasmático rugoso y liso. ¿El ¿Ya? qué de qué? Retículo endoplasmático. Teníamos uno que era liso Ya. y el otro que era rugoso. ¿Ok? Ya. De hecho, esto está en un PowerPoint, chiquillos, que yo les mandé. Yo estoy haciendo una mini síntesis de lo que va a entrar en célula. ¿Ya? Es importante que ustedes revisen ese PowerPoint, qué es lo que hacía cada uno de ¿Aparato de qué dice? Golgi. Puse una G más, Golgi. ¿Ya? Ah, ¿Qué más podemos agregar de Paso esto? a poner un nombre, voy a poner más. ¿Qué más podemos agregar? En resumen, más o menos, esta es la célula, chiquillos. ¿Ya? Esta es la división que podemos hacer. ¿Ya? Si usted entiende todo este mapa conceptual que yo le hice acá, lo más probable es que le vaya bien con respecto a la célula. ¿Ya? ¿Y qué más? Los otros chiquillos que creo que iba a entrar era el tema de la manipulación de alimentos. Yo creo que ¿Ya? La manipulación de alimentos es sencilla, ¿sí? Quizás tienen que aprenderse el nombre de alguna enfermedad, la tuberculosis. ¿Ah? ¿Endoplasmático? Sí, ¿ya? Pero la verdad las cosas es que el plus está dentro de esto también, ¿ya? Y los microorganismos beneficiosos y dañinos para nuestro cuerpo. Recuerden, ¿ya? Teníamos los microorganismos Eso es parte de la... No, eso es teníamos los beneficiosos. ¿Y qué eran los beneficiosos? Simplemente eran los probióticos, los simbióticos y los prebióticos. Eran tres nomás. Sí, yo me acuerdo. Y eran principalmente que se sacaban de la fruta. Dijo 4. No, eran solamente tres. Yo ¿Ya? creo que Y los microorganismos malignos los virus. exactamente. Y algunas Los virus y las bacterias. Algunas bacterias. Malignos son los virus, ¿cierto? Y bacterias, que eran los que producían, y hongos también. Sí. Bacterias y hongos. Como los ¿Ok? parásitos. Exactamente. Y recuerden que virus, bacterias producían, por ejemplo, los resfríos, la Todo esto, alergia, Los virus. Todo lo regularizado. Usted alergias. dijo que los virus eran generalmente atacaban el sistema respiratorio y las bacterias malas eran digestivas. Maravilloso, exactamente.
Exactamente. Y les decía que las bacterias son un poquito más invasivas en el sentido de que duran más en tu cuerpo. Ya, si tú tienes digamos, un malestar estomacal producto de una bacteria, tienes que utilizar medicamentos al menos 2 semanas para que muera. En cambio, el virus lo puede destruir más rápido. ¿Una semana, 2 días lo hicieron? Más o menos, sí, más o menos. Sí. ¿Ya? Más o menos esto, chiquillos, es lo que va a entrar en la prueba. ¿Existe alguna duda con respecto a lo que estamos viendo? No. ¿Duda, consulta? Es súper sencillo, chiquillos. O sea, como les digo, si ustedes comprenden más o menos este mapa conceptual que yo les hice, lo más probable es que les vaya bien en la prueba. Y les fue bastante bien a los que hicieron la formativa, como les digo. ¿Ya? Y como les decía, como eran pocas preguntas, eran 10 preguntas, el problema estaba en que si yo tenía una mala me bajaba el tiro a 6-1, por ahí. Tenía 2 malas, me bajaba el tiro a 5. Por ejemplo, lleváis todas buenas y falláis una, intentáis 7, pero te bajó a 6-3. Exacto, y baja demasiado. Pero es porque eran 10 preguntas, pero como les digo, esa prueba no era con... O sea, en el sistema se califica con nota, pero no era directamente con nota. Ya. Claro, era solamente para saber cómo están y qué es lo que tenemos que reforzar.